Volvemos a los temas que veníamos conversando antes, volvemos a la extensión del crimen organizado y el narcotráfico en la región. Su país fue noticia hace poco, en mayo, cuando allí fue asesinado el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que lideraba uno de los mayores operativos antimafia en la historia paraguaya. Recordemos, lo ejecutaron mientras estaba de luna de miel cerca de Cartagena de Indias. Pero ese no fue un hecho aislado. En Ecuador fueron asesinados 3 fiscales en mayo, agosto y septiembre. Y en mayo, pero en Honduras, fue asesinada una fiscal, la fiscal Karen Almendares. Mi pregunta es, ¿usted ve que el asesinato de fiscales se está instalando en la región? ¿Hay allí un nuevo escalón? Bueno, si uno ve lo que ocurrió en este año, que llevamos 5 fiscales, frente a lo que había ocurrido los años anteriores, hay algo diferente, es decir, no se había producido este fenómeno. Y esto lo que está planteándonos es un debate, un desafío desde el punto de vista de que existen hoy redes criminales transnacionales que están operando en diferentes países y están también comunicándose. Por eso yo creo que este tipo de encuentros y este tipo de reuniones son importantes para saber y compartir experiencias y compartir información judicial. Hay algo interesante desde el punto de vista del funcionamiento de las fiscalías a diferencia de los ejecutivos. Nosotros nos reunimos y cuando nos reunimos lo que hacemos es saber cómo establecer los parámetros de compartir información espontánea y rápida para adelantar casos concretos, con capturas, con desarticulación de organizaciones criminales, que es lo que hemos venido haciendo con todos los países y hemos utilizado esas redes. Entonces yo creo que esto es un índice de que efectivamente, una muestra de que efectivamente el crimen transnacional está operando y está funcionando y por ende también tenemos que movernos no solamente a nivel local, sino a nivel internacional y por eso el criterio de priorización también es importante porque si nosotros perdemos la capacidad de priorización en un país y vamos a conversar con el otro país y el país no lo tiene, pues evidentemente no vamos a poder tener tampoco cooperación transnacional contra el crimen. Ajá, entendido. Enseguida quiero preguntarle un poco más a propósito de lucha coordinada, digamos, pero desde el punto de vista práctico, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Los sistemas de protección de los fiscales tienen que incrementarse? ¿Cómo es esto de las custodias, de la protección justamente? Ya aprobamos una declaración en Paraguay con el marco de Mercosur, vamos a volverla a plantear acá, y en la Asociación Iberoamericana de Fiscales Generales y de Procuradores también se introdujo una declaración en torno a la protección de fiscales en el continente en la medida en que podemos cooperar, es decir, usted llega, evidentemente puede comunicarse con el país, con los ministerios públicos al país en donde se va a dirigir un funcionario de alto nivel que tenga riesgo para que le den una custodia y le den la posibilidad de tener una mínima seguridad cuando se está moviendo en un país. Desafortunadamente en los casos que planteamos, los 5 casos, específicamente en el caso Pecci, pues nunca hubo ningún tipo de información, pero porque además tampoco era evidente, porque también hay una idea de que los problemas que se pueden generar dentro de la investigación penal por parte de un fiscal se presentan solamente en su propio territorio y cuando sale el territorio desaparecen los problemas. Aquí lo que estamos hablando es... ¿Fue eso lo que hubo en este caso, en el de Pecci, una cierta ingenuidad? Porque, estamos hablando de alguien que fue asesinado mientras estaba en luna de miel, cerca de Cartagena, estaba con su esposa, obviamente. ¿Usted dice que no había pedido una protección? No había protección, no había solicitud de protección, y no había solicitud de protección porque pues evidentemente no estábamos frente a una dimensión de lo que había ocurrido, no habíamos tenido ningún crimen de fiscales previamente en el continente y creo que este punto pues sirve para efecto de poder poner sobre la mesa esta preocupación que es lo que hemos venido nosotros ya discutiendo con varios fiscales generales en la región. Sí, no solamente no tenía protección, sino que él o su esposa volcaban mucha información en las redes sociales pues mire, a propósito de dónde estaban, por ejemplo. Y sobre eso es importante decirlo. En la audiencia, por ejemplo, de captura que logramos contra los autores materiales de ese crimen,
que además pudimos esclarecerlo en 25, 26 días a través de todos los sistemas técnicos investigativos, reconocieron en la audiencia, porque hubo un reconocimiento de cargos de esas personas, ya tuvieron sentencia anticipada en Colombia y fueron condenados. Esas personas reconocieron que siguieron las redes sociales de la esposa del exfiscal Pecci, o el fiscal Pecci, para saber el movimiento que esa persona tenía en Cartagena. Esto pues evidentemente es muy complejo desde el punto de vista informativo de saber lo que había ocurrido, y es muy triste lo que ocurrió, pero creo que hay unos fenómenos de protección y hay unos fenómenos de autoprotección que son importantes por cada uno de nuestros fiscales. Caso marca entonces un antes y un después para los fiscales que se ocupan de este tipo de investigaciones. Yo creo que sí, yo creo que aquí lo que no hay que perder de vista es que el crimen organizado no tiene vacaciones. El crimen organizado sigue actuando de forma permanente. Actúa entre semana, actúa los fines de semana, actúa dentro del país y actúa fuera del país. Y eso también plantea un debate, por eso lo hemos dicho, un debate en nuestra región. ¿Cómo respondemos? Respondemos con coordinación, pero respondemos rápidamente como respondimos en Colombia. Un caso que se presentó el 10 de mayo del 2022 y un mes después ya teníamos 5 personas capturadas. Las 5 personas capturadas no con testimonio, sino teníamos las cámaras en Cartagena de Indias, teníamos las cámaras, en la recolección de cámaras, teníamos interceptación de teléfonos con autorización judicial, teníamos al mismo tiempo toda la trazabilidad de estas personas, y nos permitió capturar esas personas, que esas personas aceptaran cargos. Pero ellos son los condenados por la autoría material del crimen. Hay 4 por autoría material. ¿Y qué pasa con la autoría intelectual? Hay uno que es un determinador, que es lo que se llama acá autoría intelectual, que está en parajuicio, y tenemos otra orden de captura contra otra persona y 12 y una hipótesis investigativa para efecto de poder dilucidar completamente el caso en Colombia, y por supuesto hay una investigación en Paraguay en curso sobre este asunto. Usted me corregirá, pero como posibles autores intelectuales del homicidio de Pecci, las Fiscalías de Colombia y Paraguay investigan al paraguayo Miguel Ángel Insfrán, que es líder de un clan familiar, y al uruguayo Sebastián Marcet. Marcet fue célebre acá, fue motivo de un gigantesco debate político, está prófugo después de haber obtenido un pasaporte uruguayo que le permitió salir de Dubái, donde se encontraba detenido por ingresar a su vez con un pasaporte paraguayo falso. Efectivamente, estos son nombres. ¿Cómo es la situación? No, sobre el tema del paraguayo, nosotros no tenemos elementos materiales para determinar que hay una participación de este paraguayo. Entiendo que las autoridades paraguayas en su investigación pueden estar apuntando hacia esa hipótesis, y sobre el uruguayo nosotros tampoco tenemos ningún elemento material probatorio dentro de nuestro expediente que nos diga que el señor Marcet está involucrado en esto. Ahora, pueden haber hipótesis. En las horas de su asunción, el nuevo presidente Petro señaló a Marcet como el culpable. Puso un tuit que decía: la investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido por el narcotraficante uruguayo Marcet en territorio colombiano demuestra que hace mucho el narco dejó de ser un problema bilateral colombo-estadounidense y es hoy un problema americano y mundial. No sé de dónde habrá salido sacado esa información el presidente Petro. Información de prensa. En prensa sí se habló de eso. El protagonismo de Marcet. Habló de eso, pero no existe dentro de la Fiscalía ningún elemento para poder decir eso. Entonces aquí volvemos al escenario de que lo importante es estar atento a lo que dicen los órganos de investigación y no lo que dicen los presidentes de la República en estos temas.